celebrando en el mes de la herencia hispana. Qué orgullo que yo tenga la oportunidad de entrevistar a personas tan talentosas como Rosa Reyes Santana. La entrevistamos en el 2021 para hablar de su libro, de su poemario Caoba de Amor. Pero Rosa es una persona que nos va a inspirar hoy y por eso estamos celebrando el mes de la herencia hispana compartiendo su historia. Bienvenida, Rosa. Gracias, Lorena, y gracias a Mujer Latina. Hoy es maravilloso siempre verte creando, inventando. Tú eres una de las mujeres latinas que yo admiro en Ohio y siempre te lo voy a decir con toda humildad. Me inspira. Tú eres una gestora cultural, escritora. Si algunas no saben que ese es uno de tus dones. Eso sí Tú que es tienes mi una hobby, eso no es de verdad. Los Pero, hobbies son de verdad, ¿eh? bueno, Gracias. Rosa, yo solamente soy un vehículo para inspirar. Y las historias tuyas, he entrevistado increíbles personas, las mujeres, y yo no Mm, puedo dejar de entrevistarte a ti. Pero para ajá. la gente que no te conoce, Rosa, para las personas que están por primera vez escuchando sobre ti, háblanos un poco acerca sobre tu educación y tu trasfondo cultural y cómo esto te ha moldado a lo que eres hoy. Mm. Bueno, una pregunta maravillosa y muy amplia, ¿verdad? Mientras me hacía la pregunta, pensaba en la villa, la comunidad de personas que han sido parte de mi historia. Y no siempre personas latinas, también extranjeras que se hacen parte de nuestras vidas, las monjas, los sacerdotes en la comunidad, la escuela primaria, todo eso te hace, ¿verdad? Yo siempre fui una niña tímida. En la primaria y la secundaria apenas hablaba, excepto para dar la respuesta que yo creía correcta. Eh, Voy a decir que sí, mis estudios me han moldeado. Dominicana, donde nací, aunque he vivido en varios lugares, hoy me di cuenta que he estado viviendo en los Estados Unidos por más de 16 años. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible eso? Esto, que saqué las cuentas mal. Pero he ido y venido, ha sido mi casa por muchos años, muchas décadas. Antes de venir acá a vivir, pues estudié en la República Dominicana, estaba estudiando ciencias sociales y de ciencias sociales, que es una pasión que siempre he tenido por la justicia, la solidaridad humana, y eso viene de nuestra cultura latina. Luego, pues estoy interesada en los estudios religiosos y me cambio a estudios religiosos. Hago 4 años en estudios religiosos en la República Dominicana y luego en ese trabajo que hacemos, sobre todo ingresé a una congregación religiosa. Para alguna gente en la comunidad me conocen como la monjita todavía, pero entré con una comunidad religiosa a los 24 años, después de hacer trabajo pastoral, de organización comunitaria en mi pueblo, en mi región, en mi país y en algunos otros países. ¿Ok? Entonces, cuando ingreso a mi comunidad, que son las Hermanas Dominicas de Adrián de Michigan, a los 24 años, trabajo con muchas parroquias. Una de mis pasiones ha sido siempre la mujer y el rol de la mujer en la iglesia y en la sociedad, el rol de la mujer en nuestras familias. Y hace unos años empecé una maestría en género que no terminé porque, bueno, cuando uno es miembro de una comunidad religiosa, nos debemos, ¿verdad? Al mandato, a la autoridad, a la invitación. Ahí está su reunión. Entonces, en ese trayecto me di cuenta que aunque crecí con hermanos solidarios, religiosos, consagrados, diocesanos, obispos, cardenales, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, donde tuve el privilegio de participar como consultora en algunas ocasiones. Quiero decir que también me di cuenta como mujer latina caribeña que el rol de la mujer en la iglesia no está al nivel que a mí me gustaría, con el que yo crecí en mi parroquia y el que me encantaría que cambiara. Y fue eso lo que me hizo cambiar de carrera. Y cambié del trabajo pastoral de varias parroquias en mi país, cambié a estudios, a psicología.
consejería en salud mental. Me gradué en George Brown College o George Brown University en este momento en Canadá, en Toronto, Canadá, en donde recibí la medalla del decano. Y digo eso porque algunos otros inmigrantes decían, Rosa, qué feliz estamos que seas tú, porque siempre piensan que nosotros los latinos no podemos. Y fue no solamente la medalla del decano, sino también un diploma de todos los colegios de la provincia de Ontario de Canadá. En reconocimiento a mi programa de Human Services Counseling ¿verdad? O consejería en salud mental. Luego paso a estudiar psicología porque quiero avanzar mis estudios y empecé a trabajar como terapeuta con la comunidad hispana en Toronto, tanto en the Center for Spanish Speaking Peoples of Toronto, as they call it, y también en la parroquia San Pedro. Fueron dos lugares donde estuve, entre otros lugares, en ese tiempo que vivía allá. Pero estudié psicología en York University, también de la ciudad de Toronto, Canadá, y por muchas razones de la vida, porque es muy larga la historia. Luego paso a los Estados Unidos en algún momento. Cuando estoy estudiando género, mi comunidad me dice, no, te necesitamos en los Estados Unidos, tienes que venir a Florida. Y ahí pues una universidad que fundaron las hermanas dominicas de Adrián, eh, pues vine a estudiar ahí, entonces me pasé a hacer la maestría en trabajo social clínico, que es parte, ¿verdad?, de todo el área de salud mental. Entonces, me graduó como trabajo social clínico, voy al centro de trauma, ahí en la Florida, lo cual cambia mi vida. Y todo eso me sigue formando, no solamente en el área de género, de la justicia, voy a decir de esa manera, la parte de la mujer, pero el aspecto de la persona, del desarrollo completo, la psicología, aunque algunos de mis antiguos compañeros de estudios me han encontrado en este momento y me dicen, sabíamos que iba a estudiar psicología. Yo dije, no, no pienso, iba a estudiar sociología y ciencias sociales y agronomía y otras tantas carreras, pero nada de la salud mental. Sin embargo, es como si por obra divina encontré otra área que también me apasiona, que es caminar con las personas que sufren de depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. Y a veces yo siempre creo que las personas más psicóticas son las personas que me inspiran a caminar con ellas. Cuando otra gente dice, y voy a contarte una historia maravillosa, cómo el mismo camino nos transforma. Yo no creo, los estudios nos abren muchas puertas y sin eso es difícil, ¿verdad? Abrirse a otras puertas que deseamos. Pero yo creo que el camino mismo del estudio, del encuentro con nuestra comunidad, del encuentro con nuestra gente, nos transforma y nos cambia. Y entonces recuerdo una vez, y hay cosas que no puedo decirla por razones de privacidad, pero una compañera de trabajo en un hospital donde trabajaba me dijo, ¿por qué usted está escuchando a esa persona si esa persona no tiene sentido, ¿verdad? Está su mente, lo que dice son cosas incoherentes. Entonces, ¿por qué usted pierde su tiempo? Y yo le respondí, es que yo no tengo, él no tiene que hacer sentido para mí. Como terapeuta, mi único rol es asegurarme de que él se dé cuenta, a pesar de la psicosis, que le escucho con respeto, que él es importante, que él es válido y que aún sus incoherencias no lo hacen ser menos valioso y menos importante. Al final de un proceso muy intenso con este paciente, el paciente volvió a la normalidad con medicamentos y terapia y se paró para decirme, quiero agradecerle tanto por haber estado ahí para mí. Yo me sorprendí porque no creí que si ni siquiera se acordaba de que yo estuve escuchándole varias veces cuando acorde con otras personas él no hacía sentido. Y quiero decir, me apasiona acompañarle porque no importa en la etapa de la vida que estemos, conectar con otras personas, eso es parte de nuestra identidad. El conectar, el apoyo, el ser solidario, el recibir hospitalario, recibir a las personas en tu casa, el
Amamos, somos hermanos y hermanas de la esperanza, porque el latino tiene una esperanza más allá de toda su historia traumática. La fe, que es algo tan maravilloso, creemos más allá de las pocas cosas que nos ha tocado y que tenemos. Y ese privilegio de yo cambiar, ese privilegio de yo caminar con la comunidad latina a través de la salud mental, a través de, bueno, en Florida o California o aquí en Ohio, no es un privilegio para ellos que yo camine con ellos en su proceso de depresión, ansiedad, trauma, sobre todo, migración, pérdidas múltiples. Es para mí también un privilegio porque me bendice la capacidad de resiliencia, de sobrevivencia de nuestra comunidad, de esas múltiples capacidades que uno desarrolla para sobrevivir, para dar y para ser feliz a pesar de todo lo que hemos vivido y para compartir esa felicidad, esa esperanza y esa vida con otras personas a nuestro alrededor. Eso es fascinante para mí. Es el orgullo que tengo de ser latina, caribeña. Y a veces me pregunto, ¿dónde soy? Soy de la República Dominicana, a mucho orgullo y muy multicultural. Y a veces me pregunta un mexicano, ¿y dónde? Ujú, Sí, de dónde soy. Y como tengo tantos, usualmente he interactuado con la comunidad mexicana a muchos niveles, en grupos de apoyo, en terapia, en la comunidad, por diferentes razones. eh, Usualmente el latino le pregunta, oye, ¿cómo está la familia? Háblame de dónde eres. Pareces peruana, ¿verdad? Pareces esto, pareces panameña, me dicen, pareces quién sabe cuántas cosas, india, negra. Yo digo, soy dominicana. Algunas veces y otras veces digo que soy mexicana de Oaxaca. Y entonces digo eso porque he escuchado muchas veces algunas personas hablar mal de Oaxaca. Entonces, de una manera, yo decía, soy de Oaxaca, ¿verdad? O soy, ¿dónde crees que soy, verdad? Pero te sorprendería mi mezcla cultural de la que no voy a hablar en este momento. Y yo creo que lo que me hace ser una mujer, según mi educación y formación en mi pueblo, multicultural, de un sincretismo cultural, religioso maravilloso, eso yo creo que es lo que también me hace ser una mujer de un corazón latinoamericano. Y que no ¿no importa te dónde vienes. no te sientes inspirado escuchándola? Oh, Dios mío, por eso es que tenía que entrevistarte. Cuéntanos el trabajo que estás haciendo ahora en Ohio. Wow. Bueno, yo creo que el enfoque de trabajo en trauma, y cuando digo trauma es el abuso en violencia doméstica, el abuso sexual, parte a veces de la misma violencia doméstica, el trauma de la migración, el trauma de la violencia comunitaria, por lo que sea en nuestros países en zona de conflicto, la niñez, el abandono emocional, la pobreza. am, Hay tantos razones para uno estar con síntomas de trauma, con experiencias traumáticas. Siendo del Caribe, los caribeños tenemos algo que es la geografía, el clima nos afecta y muchas veces tenemos traumas por los huracanes, en el caso de Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, las islas mayores y menores, Cuba. Entonces, el enfoque de trauma ha sido uno de las áreas de especialidad como terapeuta clínica en los últimos años y especialmente en Ohio, porque he tenido más tiempo acá. Créalo, después de mi casa, de mis padres, he vivido más en Ohio que cualquier otra ciudad del mundo donde yo haya vivido, ni siquiera Canadá. Y eso es algo que es un accidente de la vida, accidente humano quizás o divino, pero un accidente maravilloso en el sentido de que en los lugares donde hemos experimentado más dolor, tenemos también la posibilidad de no solamente descubrirnos, autodescubrirnos, recrearnos y autorrecrearnos de tantas maneras maravillosas. Y yo creo que es un proceso paralelo que vivimos los terapeutas y profesionales de diferentes áreas. A veces lo que trabajamos también nos confronta a nuestra propia vida.
La comunicación quizás para ti es algo que tú te sientes confrontada de manera cotidiana. Para mí, vivir traumas en el camino, esta peregrinación de mi vida por mucho más años, más de 30 años que salí de mi familia, de mi casa y hasta de mi país, porque he ido y venido tantas veces. En esa historia de peregrinaje, voy a decirlo por falta de otras palabras, también vivimos traumas en el camino. A veces soy yo la, mm, la mujer al camino que necesita el ser rescatada, el ser escuchada, el confrontar sus propios traumas, el sanarse para estar en condiciones de poder apoyar a otras personas en ese proceso de sanación. Yo siempre le digo a los clientes de cualquier área de la vida y la mayoría de áreas de trauma, nunca le voy a sugerir un ejercicio, una actividad que yo no la haya hecho personalmente o que yo no sepa que es, verdad, saludable. Y eso porque yo creo que es la coherencia de cada día quiero ser mejor persona, conocerme, sanarme de mis propias heridas, porque aunque las carreras que he estudiado, y ahí voy a decir, sí he tenido honores en cada carrera a pesar del idioma, ¿es verdad? Y eso lo digo porque sí podemos cuando queremos. Cuando alguien me dice, no, porque es difícil, mira, el bus, ¿verdad? Digo yo caminaba 3 kilómetros cada día para ir a la escuela y 3 para regresar, 3 para ir a la biblioteca porque no tenía un solo libro y 3 para regresar, 3 para ir a la iglesia y 3 para regresar. Entonces, saca la cuenta y a veces si no tenía el zapato adecuado, pues buscaba un zapato adecuado prestado para hacer alguna actividad que yo creía que necesitaba hacer como adolescente. Entonces, podemos tener todas las excusas del mundo para no responder a nuestra llamada. Y es lo que los teólogos llaman la llamada ontológica. Y me encanta eso, es como con algo que nacemos, algo que está dentro de nosotros y que echamos a un lado y decimos, no, no voy a hacer eso, pero es como el profeta Jeremías, ¿verdad? Que te sigue llamando y algo me quema dentro y siento que debo ser comunicadora y siento que debo ser madre y no trabajar fuera de la casa y siento que debo hacer. Yo no sé cuál es tu llamada, pero yo siento que la mía ha estado predestinada. Y cuando digo predestinada es que a veces, claro, no te voy a mentir, a veces escucho mi propia voz y creo que es la voz de Dios. ¿Tú has pensado escribir sobre el camino, eso del trauma de todos nosotros, de los latinos? Porque ese Sí, libro va a ser una guía importante para todos los que hablamos de la salud mental y que vemos que la salud mental no se habla o no se sabe cómo tratar o, no está escrito, no existe el manual que los pueda guiar. ¿Has pensado en hacer algo así? sí, en los últimos años, bueno, me golpeó la pandemia cuando ya me hice mi entrevista para hacer un doctorado en investigación en trauma. Y entonces eso me encantaría hacer porque, ¿sabes qué? La edad no es límite. Y cuando yo veo una jovencita de 30 años, me dice, doña Rosa, que estoy vieja. ¿Y cuánto tiene usted? Oh, yo tengo 28, ¿de veras? Y usted tiene, entonces a veces nos sentimos el concepto de persona mayor en nuestros países, ¿verdad? De que estamos mayores. Yo no creo. Una de las cosas buenas en los Estados Unidos es que no hay edad para los sueños. Si usted quiere soñar, y no vamos a decir no es difícil, no tenemos retos, pero para sanar necesitamos una villa y nosotros los latinos ya la tenemos. Es nuestra comunidad. Para cambiar el mundo necesitamos una villa y nosotros tenemos esa villa porque nos apoyamos, nos ayudamos. Y es verdad que a veces hay personas que no necesariamente nos ayudamos los unos a los otros, pero la mayoría del hispano es solidario, ayuda a su familia, a la comunidad a muchos niveles. Entonces sí he pensado y he visto, ¿verdad? A través de los años de práctica en salud mental, que hace falta más literatura basada en nuestra experiencia.
Ojo, jóvenes que nos escuchan, necesitamos más terapeutas, trabajadores sociales, gente que a diferentes niveles, psicólogos, consejeros, al área que usted quiera, MFT, ¿verdad? Familias y parejas, áreas que, personas que se enfocan en esa área, porque necesitamos personas que puedan expresar la complejidad de nuestra comunidad latina. Cuando hablamos decenas y decenas de idiomas ancestrales, ¿verdad? Idiomas, no digo dialecto porque son milenarios. Cuando hablamos tantos idiomas en la misma comunidad latina, tenemos unas culturas tan complejas y maravillosas. Tenemos historias ancestrales tan complejas. Yo creo que necesitamos compartir esa riqueza maravillosa, no solamente a los Estados Unidos, al mundo. Yo te iba a pedir un consejo para la comunidad que nos está viendo, está celebrando tu inspiración. Nos has dado un manual completo para cómo inspirarnos, pero cuéntanos un poquito de esa parte de autora, de poeta, de escritora, porque no quiero irme sin de contar ese poquito de tu bellísimo poemario que escribiste y que te entrevisté en el 2021. Cuéntanos un poquito de lo que has hecho de ese libro y lo que estás en plan, ¿cuándo vas a publicar tu nuevo libro? Wow, wow, esa es un área amplia, muy amplia, ¿verdad? Yo creo que yo voy a confesar algo en tu programa. Yo creo que yo he autosaboteado mi carrera de escritora muchas veces y lo sigo haciendo. Y es porque muy temprana edad mal aprendí como muchos latinos, por alguna razón aprendí una rebeldía contra, contra solo élites en el universo que tienen el acceso a la vida, a todos los recursos del mundo y tanta gente no tiene acceso a eso. Y creí equivocadamente que el uso de la palabra, el banquete de la palabra, el poder que tenemos, que es nuestro idioma, nuestra lengua hispana. Por esa, el español es algo que nos une a todos los países, que une toda nuestra historia, que en un contexto histórico de trauma nos ha unido, nos ha conectado y yo diría nos ha liberado y nos sigue liberando. Yo digo que el español es nuestro instrumento de sanación y de liberación para toda la comunidad latina, ¿verdad? Voy a atreverme a afirmar eso. Entonces, el escribir para mí es un hobby, viene como una respuesta al dolor y de alguna manera es un novio secreto que yo siempre he tenido escondido ahí. ¿Verdad? Y sí, tengo escondido ahí. Fue hasta que viví una experiencia traumática que me di cuenta que no es mañana, como dice Louis Hay, es hoy que tenemos que hacer esos cambios, hoy que tenemos que dar ese aporte. No de eso para hacerlo perfecto mañana, es hoy que tenemos que compartir. No me avergüenza, aunque sí me avergüenza, pero lo hago de todas maneras, de sacar un poemario que no es perfecto, con errores, de sacar otro poemario, de sacar un tercero. Hay un libro que he estado escribiendo, no sé si va a salir en la feria de Columbus, que va a ser el 12 de octubre, en donde pienso presentar por lo menos algunos de mis poemas, pero uno de los temas que ha surgido como parte de mi experiencia creativa o de mi pasión por la creatividad a través de la palabra, el poder de la palabra, usarlo de manera transformadora, pero también como instrumento de sanación. Es terapéutico escribir. ¿Verdad? Es terapéutico escribir poesía, es terapéutico escribir historias, es terapéutico escribir cuentos, novelas. También es terapéutico escribir nuestra historia de la manera personal, esas anécdotas, esas narrativas. Eso lo estoy haciendo a través de un tema que me ha inspirado, porque he visto, casi siempre tengo entre 80 a 100 clientes en mi caseload, ¿ok? Tanto en la práctica privada como ahorita está cerquita por ahí o ahora en este momento, como decimos los caribeños, está muy cerca de ese número. Puedo decir sin lugar a dudas que he visto miles de personas en el estado de Ohio hasta este momento, ¿verdad? Y que la vida, buscar manera de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, esa experiencia, esa historia narrativa es importante. Te invito a que lo hagas. No todo el mundo vamos a ser, ¿verdad? Pablo Neruda o Gabriela Mistral, pero el poder de la palabra
es tan importante. El yo ir a, por ejemplo, salto en el 86 en mi trayectoria peregrina en búsqueda de realizar mi llamada, fue a la tumba de Rubén Darío en León, Nicaragua. Y cuando estuve allá, sentarme en la tumba del poeta que nos dice, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Yo era, apenas salía de la adolescencia cuando fui a ver la tumba de Rubén Darío y ese poema como joven me habló bastante, pero en este momento que ya he madurado varias décadas más, muchas más décadas de ese tiempo, es maravilloso escuchar el poder de la palabra. Y yo creo que no importa cómo te inspire, hazlo. Y hazlo y síguelo haciendo. Creo que es Neruda que, si no me equivoco, o este colombiano maravilloso que ahora, ¿verdad? Es una ofensa que se me olvida su nombre. Uno de estos poetas gigantescos dijo, cada vez para escribir un poema, antes de escribir un poema, un buen poema, he destruido 300, ¿verdad? Entonces yo digo, ya es un proceso de escribir. Para mí es una pasión que pienso seguir desarrollando la escritura clínica a nivel por la literatura, la necesidad de la literatura clínica, pero también la literatura creativa. Ese aspecto de la poesía, el cuento, la novela, son géneros que he ensayado, que nunca he preguntado. La poesía es lo que sigo ensayando, la poesía libre. Bueno, he estado escribiendo sobre, bueno, hay un libro de poesía que he estado trabajando, Vísperas y Laudes en mi piel, que ha estado bilingüe. Es una de esas experiencias am, profundas después del convento. Y el libro de autoayuda, el primero que creo que va a salir, tiene que ver con el chisme en la comunidad latina y cómo afecta a la salud mental. Es muy chistoso, pero también socializo algunas herramientas para mejorar nuestra vía de sanación. Yo no te doy la respuesta, pero en ese proceso encontramos las respuestas juntos. ¿no? Qué orgullo celebrar tu trabajo, tu dedicación, tu liderazgo, porque muchísimas gracias, Rosa, por tan linda entrevista. Cuenta conmigo para seguir entrevistándote todos esos libros que no dejes de escribir porque escribes demasiado bonito, así como hablas. Muchísimas gracias. A usted, gracias, y a Mujer Latina hoy por darme esta oportunidad y el privilegio de seguir creciendo y seguir caminando con nuestra comunidad, que es maravillosa. Gracias. Buenas tardes.